La crisis de suicidios en el Porfiriato. A finales del Porfiriato hubo una crisis de suicidios de jóvenes que se aventaban a los canales de la ciudad para ahogarse. Esto ocurría por la falta de oportunidades. Los de clases altas podían viajar o estudiar al extranjero, los de clase baja y media no. No veían más opciones que trabajar en lo que habían trabajado sus padres y hacer eso por toda la vida. Así que muchos veían al suicidio como la única alternativa, fenómeno que se ha repetido en la actualidad. Recuerda que si tienes estos sentimientos, busca ayuda, no estás solo. El submarino de Pancho Villa. A mediados de 1915, Francisco Villa tuvo la oportunidad de comprar un submarino. Durante la Revolución, Villa tenía representantes en Estados Unidos que negociaban con las empresas de armas y suministros. A uno de ellos le llegó la oferta de comprar un submarino, de los mejores de la época, por la módica cantidad de $340,000. Villa rechazó la oferta porque era un momento muy crítico. Había sufrido muchas bajas y el dinero escaseaba. Además de eso era mantenerlo, conseguir las municiones y pagar el traslado. De haberlo comprado, la revolución hubiera sido muy distinta, y la historia de nuestro país también. Cuando Villa casi fusila a Obregón. En uno de sus desplantes de ira, Villa estuvo a nada de fusilar a Álvaro Obregón. Ocurrió el 3 de septiembre de 1914. Huerta ya había caído, y empezaban a salir las fricciones entre Villa y Carranza. Se empezaban a establecer los dos bandos que pelearían en 1915. Villa le ordenó a Obregón que le enviara un telegrama al general Gil para que fuera de Sonora a Casas Grandes. Don Álvaro se negó y don Francisco le ordenó a uno de sus hombres organizar un pelotón para fusilarlo a él y a su comitiva. Todos los generales de Villa le pidieron que entrara en razón. Obregón le dijo fumando que si lo mataba le haría un favor, ya que lo volvería un mártir y él quedaría como un asesino. Villa recapacitó y le dijo que no mataría a un hombre sin la oportunidad de defenderse. Los dejó ir, pero se arrepintió casi al instante. Ordenó que detuvieran el tren donde viajaba, pero Obregón escapó de una forma misteriosa. Esa sería una de las múltiples veces que Obregón burló a la muerte. 5 fotos interesantes de la historia de México. Francisco Villa llorando al pie de la tumba de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Aureliano Blanquet, uno de los peores asesinos de la historia. Guadalupe Borja de Díaz Ordaz con Mario Moreno Cantinflas. Francisco I. Madero dando un discurso al pueblo en 1911. Victoriano Huerta llevando a su hija Luz Huerta al altar en su boda. La invasión de Huerta a Estados Unidos. Después de su caída, Victoriano Huerta se exilió primero en Jamaica, luego en Europa, después en Estados Unidos. Con la Primera Guerra Mundial recién iniciada, se puso en contacto con hombres del gobierno alemán. Ellos le ofrecieron dinero y armas para entrar a México y dar un golpe de estado, derrocar al gobierno de Carranza y ya instalado en el poder, invadir Estados Unidos. Todo para que el gobierno estadounidense dejara de venderle armas a los aliados. Huerta aceptó y viajó a El Paso para empezar los preparativos, pero el 27 de junio de 1915 fue detenido en Nuevo México con Pascual Orozco. Fue encerrado en la prisión de Fort Bliss, pero fue dejado en arresto domiciliario tras pagar una fianza y por su deteriorado estado de salud. Intentó regresar a México y de nuevo fue detenido. Murió en Fort Bliss el 13 de enero de 1916. Santa Anna y Maximiliano. Durante la segunda intervención francesa, Antonio López de Santa Anna le escribió desde el exilio a Maximiliano para ofrecerle sus servicios al imperio. Maximiliano ignoró la oferta por sus consejeros, que le dijeron quién era Santa Anna, es decir, la persona más odiada del país, y sería más un lastre que un apoyo. Curiosamente, Santa Anna le escribió lo mismo a la República, pero fue ignorado. Sin embargo, encontró simpatía en Maximiliano y su proyecto. Fue otro de sus intentos para volver al poder en México. El juicio de Maximiliano. Se tiende a considerar que la muerte de Maximiliano fue una orden directa del sanguinario déspota de Juárez, pero este es erróneo. El 15 de mayo de 1867 Maximiliano se aprendió en Querétaro. El 13 de junio los tres generales comparecieron a un consejo de guerra. Maximiliano estaba enfermo, pero lo representaron Rafael Martínez de la Torre y Mariano Rivapalacio, intelectuales destacados y muy buenos juristas. Maximiliano no fue asesinado por el deseo de Juárez. Se le hizo un juicio debido y una pena conforme a las leyes. Aunque habría que decir que Juárez sí estaba a favor del fusilamiento, ya que era la mejor y más drástica manera de terminar con los imperios europeos en América. Santa Anna y su esposa de 15 años.
En 1844 murió la primera esposa de Antonio López de Santa Anna, María Inés de la Paz García. No habían pasado ni 2 meses de muerta y Santa Anna ya había conseguido otra esposa, Dolores Tosta. Para el momento de la ostentosa boda a la que don Antonio ni siquiera fue, ella tenía 15 años y él era un cincuentón cojo con sobrepeso y arrugas. Doña Dolores no fue particularmente feliz casada con Santa Anna, pero sí amasó una inmensa fortuna que le sirvió más adelante. Cuando su marido fue derrocado y exiliado, la riqueza se volvió pobreza, y vivió con un marido pobre, cojo, senil, feo y repudiado. Santa Anna murió en 1876 a los 82 años. Ella murió en 1886 a los 59 años. El único día que lloró Cárdenas. Lázaro Cárdenas se caracterizó desde la Revolución hasta el final de sus días por ser un hombre sereno, calmado, mesurado y estoico. Así lo recuerdan quienes lo conocieron. Pero hubo una ocasión en la que Lázaro Cárdenas se estremeció hasta las lágrimas, según su esposa Amalia Solórzano. El único día que vio a don Lázaro llorar fue cuando se enteró de la masacre del 2 de octubre del 68. El general Cárdenas no podía creer que los soldados de la Revolución dispararan contra estudiantes desarmados. ¿Por qué Juárez es el benemérito de las Américas? El 1 de mayo de 1867 el Congreso Nacional de Colombia le dio a Juárez el título de benemérito de las Américas. El 11 de mayo del mismo año le da el mismo nombramiento el Congreso Dominicano. Ambos se lo dieron por su defensa de México frente a la invasión francesa y por el derrocamiento y fusilamiento de Maximiliano, que fue el fin de las monarquías europeas en América. ¿Cómo Santa Anna perdió la pierna? En diciembre de 1838, en los inicios de la Guerra de los Pasteles, el gobierno francés atacó el puerto de Veracruz. Tenía la intención de capturar a los generales Mariano Arista y Antonio López de Santa Anna, pero solo pudieron atrapar al primero. Don Antonio logró escapar y dirigir las tropas. Durante el tiroteo le cayó cerca un cañonazo que le voló la pierna. Santa Anna casi murió, pero logró sobrevivir y alcanzó una gran popularidad. Dicha pierna fue enterrada con los máximos honores, hasta el derrocamiento de Santa Anna, que fue desenterrada, pateada, arrastrada y dada a los perros. La cueva de Guadalupe Victoria. En 1817, mientras Vicente Guerrero le hacía frente al virreinato con su mermado ejército, Guadalupe Victoria decide refugiarse en las montañas de Veracruz y vivir en una cueva, después de una dolorosa derrota. Victoria se quedó en esas sierras casi 4 años, viviendo en el estado más natural y primitivo posible, más animal que humano, hasta que la independencia empezó a ver más cercano el triunfo y regresó a sus filas. Al inicio del imperio de Iturbide, Guadalupe Victoria volvió a su cueva y sus montes. Salió cuando inició la rebelión contra Iturbide, para ganarla y ser el primer presidente de la historia de México. ¿Por qué llamaron Los Pinos a la residencia oficial? En 1934 Lázaro Cárdenas entró al poder, pero no quería vivir en el palacio ni en el castillo de Chapultepec por considerarlos muy ostentosos. Entonces buscaron otro lugar para establecerse. La opción tomada fue el rancho La Hormiga. Renombraron al rancho como Los Pinos porque cuando Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano se conocieron se veían escondidas en una huerta llamada Los Pinos. 5 fotos interesantes de la historia de México, parte 2. Porfirio Díaz en el barco Ipiranga, antes de dejar México para siempre. Lázaro Cárdenas siendo rasurado por su barbero de confianza. La primera tumba que tuvo Emiliano Zapata, junto a ella un hombre sentado. Adolfo López Mateos y su esposa Eva Sámano despidiéndose de los emperadores de Japón. Foto de la portada de la revista de revistas donde sale Amalia Solórzano y su hijo Cuauhtémoc Cárdenas. Bonus: Luis Echeverría y la reina Isabel II. En esta foto hay casi 200 años de vida.